Aunque vine a nacer en Huesca un 8 de febrero de 1905, mis primeros recuerdos reposan en la playa de San Lorenzo que baña la mar de Gijón. Allí recalaron mis padres, Ramón Sarasola Iribarri y Victoria Llanas Aguilaniedo, y sus hijos, Antonio, Luis, Ignacio, Carmina y yo misma. Crecieron lejos de la casa del abuelo materno, cercanos a su corazón y al espíritu que conformó el sentir de aquel farmacéutico, liberal como su hijo José María Llana, que fuera autor de varias novelas y de una decena de libros científicos, o el menor, Jesús Llana, doctor en química, que dejó una sola obra e infinitos artículos periodísticos en sus 21 años de vida. Quizá no hubiera sido posible el encuentro con el cordobés Rogelio Luque sin mi pasión por las letras, el interés por la prensa diaria, las publicaciones y ese querer saber que de mi familia aprendí, pese a todo, precisamente por todo. Nuestro conocimiento y enamoramiento fue epistolar. Yo terminaba mis estudios de comercio en Gijón y él, 8 años mayor, acababa de trasladar y ampliar su librería, siempre en torno a la plaza principal de Córdoba. Empezó en la calle La Plata, siguió en Diego de León junto al Instituto Góngora, que actualmente sigue allí ese instituto, y después en la calle Gondomar. En la calle Gondomar mi padre hizo una obra nueva allí, puso un anuncio diciendo que se trasladaba a un local mucho más amplio, para atender al público de Córdoba y tal y cual. Mi hermano Antonio, el mayor de todos, yo me llevaba con él unos 20 años, era muy amigo de Rogelio Luque, el fundador de la librería. Y para mí, yo recuerdo de la mano de mi hermano llegar en días de santos, pues me llevaban y me compraban cuentos en la librería Luque. Y yo recuerdo como un sueño que la librería primera que se abrió estaba en la calle Diego de León, junto al instituto, más o menos por esa zona, ¿no? Pero siempre era el sitio donde sorprendían los libros, de cualquier forma. Hablar de Doña Pilar y por lo tanto de la librería Luque es hablar de mi infancia. Rogelio Luque había cruzado media España para conocerme, encandilado por las cartas que durante un tiempo nos intercambiamos. Librero, editor, poeta, amante del esperanto y de las tertulias de la Perla, colaboraba ya y dirigía revistas en las que expresaba así su soledad por las calles de Córdoba. Paseo la tristeza de mi vida, harapientos mendigos de angustiosa mirada, rameras vendedoras de amores sin amor, que quieren alegrarnos con su risa forzada. Tenía 18 años. Mi familia consintió la boda y llegué a una Córdoba calurosa, de interior, un 25 de julio de 1922. Muy difícil para todos, pero muy difícil para las mujeres. Para las mujeres de fuera, en mi opinión, peor todavía, ¿no? Porque una ciudad muy cerrada, una ciudad muy clasista, una ciudad que, bueno, todo lo que no fuese la mujer en su casa, con sus hijos y de una clase determinada, pues no tenía mucha salida. Y ella también tuvo la oportunidad de estudiar, claro, que era muy raro en la época, no todas la tenían, era muy raro que la mujer estudiara. Por él cambié las mareas del Cantábrico por las aguas mansas del Guadalquivir. Mi casa junto al mar por la primera, la de recién casada, en el barrio de San Lorenzo. Ella cuando se vino a Córdoba, yo sé que, porque me lo contó ella, que estuvieron viviendo en los Padres de Gracia, donde estaba la taberna de Ogaya. Después se mudaron, yo sé otro sitio que vivieron, porque además allí fue donde yo nací, en la avenida Medina Zara, que yo nací allí en Medina Zara. Y después ya como mi padre enfermó del pecho y tal, pues el médico le aconsejó que se fuera a vivir a la sierra para respirar allí aire más sano y eso. Y entonces se hizo un chalet allí en la sierra, que el proyecto se lo encargó a un íntimo amigo suyo.
Francisco Azorín Izquierdo trazó los planos de Villa Luque, donde construimos nuestra casa. Rogelio supervisaba y revisaba todo con una ilusión infatigable, yendo y viniendo de los cimientos de la sierra a las galeradas de libros que no dejaba de editar, o a las correcciones de sus revistas literarias, de la publicidad de la librería a nuestra promoción por colegios e instituciones de dentro y fuera del país. Desde que llegó a Córdoba, asumió que ella formaba parte de la librería, formaba parte de ese negocio y en todo momento se vinculó a él. No se quedó al margen del negocio, sino que participó desde el primer momento. Lo principal de Pilar Basada Sola era su elegancia. Tenía una distinción, una especie de... Eso que había en Córdoba antes de la guerra, que era muy frecuente que había esos personajes. Porque Córdoba, la gente tiene mucha clase. Que seguramente esa es mi primera visión de doña Pilar y la que he tenido toda mi vida, ya cuando ella estaba al frente de la librería en la calle Gondomar, una señora guapa, fina, atentísima, educadísima, con un aire aristocrático, sería sencillamente un aire más bien de chica, que en aquellos, bueno, era mayor, lo de chica es un poco... En aquel tiempo podríamos decir que podía ser una universitaria de ahora, una mujer con una clase ya rara en aquel tiempo. Y hablé alguna vez con ella, siempre me pareció una señora de mucha categoría, de mucha prestancia. Yo la recuerdo como una mujer muy austera. Entonces yo lo he hablado con mis hermanos y todos coinciden. Ellos tienen unos recuerdos, en fin, por cuestiones de edad, ¿verdad?, pues menores, pero ellos todos coinciden en recordar que era una mujer muy austera, que vivía de una forma muy sencilla, sin ninguna ostentación, y que estaba volcada con el negocio. Un Guadalquivir de remanso y taraje que copia en lejanía una silueta de Córdoba con murallón y torre. Están aún lejanos los días de sangre ante el blanco muro de España. Que ese señor era mi amigo también, mi padre, y además coincidían en una de las aficiones que tenían los dos, que era su afición por el esperanto. Yo he leído en algunas revistas de estas antiguas que Rogelio Luque había ido a un congreso de esperantistas a Alemania en representación de los esperantistas de Córdoba y tal igual, o sea que mi padre era un gran aficionado al esperanto. Era una cosa curiosa. Bueno, pues ese manifiesto a Córdoba está suscrito por una serie de intelectuales, encabezado por Francisco Azorín Izquierdo, el arquitecto socialista y esperantista, uno de los asiduos visitantes, ¿no?, a la trastienda de la librería Luque, en donde también participa Eloy Vaquero Cantillo, donde también participa don Rafael Castejón y Martínez de Arizala. Bueno, esos hombres, unidos también a intelectuales, a lo mejor menos conocidos, como Ramón Carreras Pons, que luego sería diputado en las Constituyentes, o como el propio Juan Díaz del Moral, ¿no?, notario de Bujalance y autor de esa magnífica obra sobre las agitaciones campesinas andaluzas. Bueno, pues toda esa pléyade, don Antonio Jaén Morente, ¿verdad?, diríamos, se fructifican un importante nivel cultural en la Córdoba de la República. ¿Por qué? Porque la República pone las condiciones adecuadas para que la intelectualidad se pueda desarrollar. Bueno, todos sabemos que por la librería pasó desde Ortega y Gasset, Pío Baroja, Carmen Conde, Federico García Lorca y los poetas de Córdoba anteriores a Cántico, Alvariño, Ugar. Todos tuvieron una relación con la librería porque en realidad era como si aquello fuera la residencia de estudiantes de Córdoba, era un lugar de libertad. ¿Qué es lo que hay en Córdoba antes de 1936? Pues hay exactamente lo mismo que en España. Es un momento en el que, parafraseando el título de una obra de Benedetto Croce, la historia se hace hazaña de la libertad. Y aquí triunfa la libertad en todos los órdenes. Por ejemplo, en el caso de la intelectualidad, es un momento en el que culmina, diríamos, la capacidad creativa de toda una serie de escritores, de pensadores, de intelectuales cordobeses,
cuyo arranque venía de atrás. Yo a esa generación le llamo la generación de 1917. ¿Por qué 1917? Bueno, pues porque ese año Córdoba es el lugar donde se redacta un manifiesto a la nación española con un claro contenido regeneracionista y muy en la línea de lo que en historia conocemos como la crisis de 1917, que se hará realidad unos meses más tarde, en agosto de ese mismo año, con la huelga general, con la asamblea de parlamentarios, con la actitud de las juntas de defensa y demás. Lejano los días de sangre. Lejanos todavía los días de sangre, como dice el poeta, acariciábamos los años felices. La enfermedad respiratoria de Rogelio, que aconsejó el traslado a la sierra, parecía remitir en nuestra nueva casa. Me sumergí en su mundo, que era el mío, como había adivinado ya en las primeras cartas, en la impronta que marcaba su nacimiento, casi paralelo a 1898, tiempos de innovación y de vanguardia que llevarían a la apertura de la generación del 27. Éramos uno en la concepción de la vida y la cultura. Hombre, el recuerdo que tengo yo de Pilar Sarasola es de hace muchos años. Yo era muy pequeña, pero fue cuando hicimos la primera comunión, mi hermana y yo. Ellos tenían la librería en la planta baja de casa y ella demostró mucho interés en vernos vestidas de primera comunión. Entonces fuimos a la tienda, que me acuerdo perfectamente de cómo estaba la tienda y que todos los dependientes vinieron a vernos, y ella, como era una señora de verdad, amable, físicamente estupenda, estuvo con nosotros cariñosísima y nos regaló varios cuentos, y yo siempre recuerdo uno de ellos, no sé por qué, ese es el que más se me quedó, que era La cerillera, se llamaba, una niña muy pobre que vendía cerillas, y ese cuento lo he guardado yo durante años. La librería, la primera, antes de que retranquearan la calle, tenía un patio cubierto donde estaba lleno de estantes con libros y unas mesas centrales también con libros. He oído a mi madre decir siempre, y recientemente también se lo he oído decir, que como si... Después, claro, cuando se ha sabido, como si se presintiera que le podría ocurrir algo, siempre insistió Rogelio Luque, su marido, en que ella se incorporara al negocio casi desde el principio, que era una cosa muy extraña para las mujeres de la época, muy rara, vamos, porque eso no se hacía nunca normalmente, y que aprendiera todo lo que suponía llevar una librería y un negocio de esas características. Y supongo que ella tendría a lo mejor dificultades al principio por los hijos o por siempre, pero él insistía mucho en que ella conociera cuáles eran todos los entresijos de llevar el negocio. Parte del general de la división coronel Siriaco Cascajo a los dueños de talleres. De orden del general de la división, se disponen que todos los dueños de talleres, fábricas o comercios están obligados a dar cuenta antes de las 10 de la noche, relación de trabajadores o empleados de sus casas que no se han presentado hoy al trabajo, con los nombres y apellidos de los mismos. Aquellos dueños o encargados que no lo hagan serán pasados por las armas antes de las 6 de la mañana. Dado en Córdoba a 20 de julio de 1936. Los libros se quemaban. Durante la guerra la gente quemó los libros porque estaban todos en el índice, hasta que llegó Juan XXIII, pero estaban todos. La agonía del cristianismo, bueno, lo que tienen relación con el cristianismo todavía, pero a lo mejor un libro de Valle Inclán o de, ¿qué digo yo?, o de Ortega, que era totalmente hablando de Dios, yo qué sé, que eran, pues también estaban perseguidos, lo cual era un desconocimiento absoluto. La noche del 14 de agosto del 36 se hizo interminable. Al día siguiente vi su nombre escrito en la sección de detenciones de los diarios. En aquella lista, que yo sabía de muerte, figuraba junto a 13 más.
De masón y activo propagandista lo calificaban unos diarios, y tener libros marxistas en su librería era la razón de otros. Por la fuerza pública fueron ayer detenidas en Córdoba las siguientes personas: Antonio y Juan Fernández Urbano, por ser conocidos anarquistas; Joaquín Climent Ruiz, conocido marxista, presidente de la Sociedad de Cocineros; Emiliano Moya Artán, comunista; Eduardo Ruz Yepes, por haber tomado parte en los sucesos sangrientos ocurridos el día 20 de julio pasado en la Rambla; José Medina Navaja, militante socialista; Manuel Aranda Pérez, por decir que la aviación roja lo que debía tirar era una bomba muy grande en el edificio del gobierno civil; Miguel Fernández Palma, por sospechoso; Rafael Torres Anta, comunista; José Arjona Tarifa, conocido extremista y haberse alistado en el batallón de legionarios de Córdoba; Juan Berenguer Lobo, peligroso anarcosindicalista; y don Rogelio Luque Díaz, por tener libros marxistas en su establecimiento de librería. El mismo día de la detención, el gobernador civil publicaba una orden exigiendo a los dueños de librerías y puestos de periódicos la entrega de libros, revistas o diarios que defendieran teorías marxistas, anarquistas o de contenido izquierdista. ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Cómo hacerlo? Preparé ropa limpia y algo de comida y me encaminé hacia la cárcel del Alcázar. Recibí la temida respuesta que tantas otras habrían escuchado ya. No hace falta, ya no necesita comer. Aquel 16 de agosto de 1936 todo se hizo silencio. Leí insistentemente los periódicos, los nombres y apellidos de los detenidos, sus alias. Solo a él le antecedía el don Rogelio Luque Díaz, propietario de la librería de la calle Gondomar, de 39 años. Yo acababa de cumplir 31. Y sobre todo por eso, por el coraje que ella tuvo, la valentía que tuvo a lo largo de su vida y las circunstancias tan difíciles que le tocó vivir, ¿verdad? Primero cuando fusilaron a mi abuelo en las primeras semanas de la Guerra Civil, que eso es una historia que está perfectamente documentada y recogida, ¿no? Y que conocéis perfectamente por los libros, por ejemplo, de Francisco Moreno Gómez, ¿verdad? Que fue el primero que recogió todos los testimonios de los fusilados y de la represión terrible que hubo en Córdoba en esas primeras semanas de la Guerra Civil. Que por cierto, don Rogelio Luque lo fusilaron en la guerra. Un tal don Bruno, famoso por su crueldad. Yo tenía 2 años cuando murió mi padre y mi hermano tenía 6, porque era 4 años mayor que yo. Yo, claro, desgraciadamente de mi padre no tengo ningún recuerdo personal, no lo recuerdo nada más que lo que he visto de fotografía, de todo eso, lo que he leído de los amigos que tenía, sé muchas cosas de su vida, pero todo a través de lectura y de comentarios de amigos suyos que he conocido personalmente a muchos de ellos. Entonces ella, claro, se vio pues viuda, era una mujer que no era de aquí, había nacido en Huesca, en que llevaba pocos años en Córdoba porque se casó muy joven, se casó con 18 años, y que yo supongo que ella desconocía también pues esos códigos sociales que funcionan, ¿verdad? Y que funcionaban en aquella época, ¿no? Entonces ella tuvo ese coraje y esa valentía de seguir adelante, ¿no? De sobreponerse a la desgracia y seguir adelante. Presté oídos sordos a quienes pretendían el cierre definitivo de aquella librería que había importado a Córdoba aires vanguardistas. Volví a abrirla, con intención de señalar sobre los dinteles con letras doradas mi condición de viuda de Luque. Y ella pudo salir adelante con muchas dificultades, porque Córdoba entonces era una ciudad muy difícil para las mujeres, muy difícil, y si me apuras, para las mujeres de fuera más todavía. Pues nosotros vivíamos lo que entonces se llamaba el carril de la Huerta de los Arcos, y había un autobús que salía de muy cerca y tenía que bajarse ahí todos los días, bajaba en el autobús, pero claro, no tenía tiempo después para subir y bajar,
Y entonces se bajaba también la comida allá, y ella comía en la librería. Pero hubo una época además que no había las restricciones de gasolina, y cuando los autobuses iban con gasógeno también, que no llegaban hasta allá arriba del todo. Se quedaban a la altura de lo que era el Hotel El Brillante. Y no era fácil, naturalmente que me imagino que no fue fácil, por muchas razones. En primer lugar porque yo me imagino que lo más fácil en ese momento pues hubiese sido renunciar, empacar las cosas, recoger a los hijos y volverse a su tierra, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues yo creo que sufrió presiones por parte de no sé si de la parte política de su familia para que abandonase el negocio, ¿no? Y sin embargo ya no lo hizo, y ahí mostró por primera vez ese coraje y esa valentía, ¿verdad? No lo hizo, y yo creo que no lo hizo no solo por lealtad y compromiso con mi abuelo, con el proyecto de mi abuelo, sino porque yo creo que ese proyecto era también suyo, era un proyecto propio, ¿verdad? Porque desde que llegó a Córdoba asumió que ella formaba parte de la librería, formaba parte de ese negocio, y en todo momento se vinculó a él. Es que era una época que había todo eran dificultades, claro, en la plena guerra, así, y los comerciales que venían por Córdoba dejaron de venir. Para abastecerse tiene que hacer viajes en aquellas condiciones y en aquellas fechas a Sevilla para hacer los pedidos y que le vinieran. Mi madre, a mí lo que me ha cautivado más de ella era la sonrisa que siempre tenía a flor de mano, y cómo trataba a todos, a los clientes, a los amigos, a los comerciales. En aquella época además los comerciales que venían por aquí no es como ahora que son gente joven, entonces venían señores mayores y tal. Mira, cuando murió mi madre y venían los comerciales estos, cómo recordaban a mi madre, con qué cariño, porque es que ella, con esa simpatía que tenía, que estaba siempre sonriendo. Y dos niños pequeños que tenía que sacar adelante, y que ella pues bajaba de allí, del Brillante, muy alto además, y con horarios de comercio, y yo creo que un valor tremendo, que a mí me gusta mucho que se le esté haciendo este recuerdo, porque simboliza mucho lo que pudo ser en la mujer en Córdoba. No olvidemos que se trata de esta ciudad, que es muy dura, y fue muy dura. Y en esas circunstancias más todavía, porque no olvidemos que Rogelio Luque fue fusilado, ¿eh? O sea que eso todavía más, en un momento en que precisamente no habían ganado los sublevados, ¿no? O sea que no era del bando ganador, ¿no? Ni ella, ni sus hijos, ni la familia, claro. Nos quedamos sin libros porque la gente los quemaba la fotografía y todo, que pudieran comprometerle, ¿no? Todo eso en una discreción solemne en la cual casi se comentaba. Porque lo que la gente, yo creo, de andaluza, lo que quiere vivir, y cualquier forma lo convierte, aunque sea la propia tragedia. En Marinaleda, cuando no tenían nada que comer los gente, empezaban a decir, no podemos comer un partido de las lentejas, ¿no? Y se les quita la tristeza. Nosotros nos hemos, a pesar del drama de la guerra, pues hay tiempo para reír. Voy a seguir en unas circunstancias difíciles y en una sociedad desconocida para ella, y con esas presiones que recibía por parte de prácticamente de todo el mundo para que renunciase, dimitiese y abandonase, ¿verdad? Y ella no lo hizo, y en cuanto terminó la guerra civil, lo primero que hizo fue reabrir el negocio en la calle Gondomar, y además cambiarle el nombre, que eso también es muy significativo, ¿verdad? Y a partir de entonces puso ella unas letras, ¿verdad?, en la fachada. La librería pasó a llamarse Librería Viuda de Luque, ¿no? Y a partir de ese momento pues asumió pues la gestión del negocio, pues con toda, en fin, la carga que eso suponía, ¿verdad? En el rincón donde no vería más a Rogelio y a otros que soñaron con una sociedad libre, hice colocar una réplica del busto que le había esculpido Enrique Moreno,
el Fenómeno, el mismo que puse a la entrada de nuestra casa junto a las ermitas. Hasta allí subía Amalia, su viuda, a dar clases a mis hijos y a los de otras familias de la sierra. Aquella maestra de clase acomodada que, como yo, llegó a Andalucía por amor, había tenido que enviar a varios de sus hijos con los abuelos porque no podía alimentarlos. Que el proyecto era de ella también. Ella había estudiado comercio y el negocio era de ella. Entonces una forma de continuar y una forma de recordar a mi abuelo era, y de recordar además que había sido efectivamente pues asesinado, era cambiar el nombre, es decir, viuda de Luque. La librería ya no es de Rogelio Luque, sino de su viuda, ¿verdad? Y entonces es una forma también de rendir ese homenaje a mi abuelo. Y por supuesto estaba presente porque lo primero que se veía era el busto. Tengo recuerdos de doña Pilar, como la hemos llamado siempre, Pilar también, cuando yo ya he sido mayor, pero para mí era doña Pilar cuando era más niña, de verla siempre en la librería. Y yo la librería ya la he conocido en la calle Gondomar, la otra no la conocí, la de Diego de León no la conocí, he conocido siempre la de la calle Gondomar. Y de verla allí siempre, a cualquier hora que fueras, estaba allí, con el busto además de Rogelio Luque, de su marido, el busto que hizo además el escultor cordobés Enrique Moreno, el Fenómeno, y que fue además, y lo he sabido hace muy poco, el marido de la que fue mi maestra de niña, la que nos enseñó a leer a mi hermano y a mí, de niño, doña Amalia, de la que tengo un recuerdo magnífico y que nunca supe hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 2 o 3 años, que doña Amalia, mi maestra, había sido la mujer de este escultor tan famoso y tan conocido y también fusilado como el Rogelio Luque. Nunca me habló del abuelo, nunca. Teníamos en la librería, tú lo conoces, el retrato que hizo y el busto del Fenómeno, ¿verdad? El busto de mi abuelo, pero ella nunca hablaba de él, yo no sé por qué. Mi ropa de luto, el rincón de sus tertulias y el busto de Rogelio darían la bienvenida a los clientes. Fue mi discreta manera de proclamar la rebeldía y perpetuar su memoria. Pilar Sarasola es una de las mujeres que sufre de 2 maneras lo que es la represión de los primeros momentos de la dictadura. En primer lugar lo sufre porque su marido ha sido una víctima inocente de la barbarie emprendida por este personaje Bruno Ibáñez, ¿no? Pero que no es Bruno Ibáñez. Bruno Ibáñez tiene detrás, ¿no?, a toda una oligarquía cordobesa que quiere cortar de raíz, arrancar de la manera más intensa y más profunda todo lo que huela a liberalismo, a laicismo, a libre pensamiento, ¿verdad? Y los quiere anular, pues precisamente segando la vida de los hombres que representaban ese liberalismo, ese laicismo, esa libertad de pensamiento. Pero era imposible dejar de cumplir con el nuevo orden que imponían los vencedores, y a pesar de mi aparente fortaleza, algún momento hubo en que temí por la suerte de mis hijos, aunque nunca me vieron derrumbarme. Los niños jugaban felices en Villaluque aquella mañana en que Córdoba amaneció plagada de banderas anunciando la visita del general, y por desconocimiento del balcón de la casa sobre la librería vendía nuestra vieja enseña republicana. No recuerdo cuánto tiempo estuve llorando después de arrancarla de allí. Recogí el legado, las estanterías vacías y las que conservaban los escasos libros salvados de la pira, por donde había transcurrido la vida de una buena parte de aquellos hombres de luz que eclipsó la barbarie.
no sé si vosotros sabéis que tenía una sección allí, que tenía un tresillo, donde tú te podías coger un libro, era un poco librería, biblioteca, tú cogías un libro, hombre, no es que te pudieras ya leerlo y a tal y a marcarlo, pero sí lo leías, por lo menos lo ojeabas, pero tranquilamente, allí nadie te decía porque estuviera una hora con un libro, nada, y mi padre iba allí y lo veía, y si había alguno que le gustaba mucho, pues ya hacía un sacrificio y lo compraba, ¿no? Y la librería de Gondomar, que entrando a la izquierda tenía esos sillones y esos sofás, ¿verdad?, donde se reunían los amigos y la gente que iba por allí a curiosear y a leer, y te había unas pequeñas tertulias, se hacían algunas presentaciones de libros, y quien presidía aquello, es decir, el lugar más importante de la librería era el busto de mi abuelo. Yo no recuerdo una idea tan fenomenal como la de dar al público la confianza. Por eso a mí cuando me habla del autoservicio, el autoservicio lo había inventado la librería Luque. Tú allí no llegabas y decías, Neito, hombre, si no tenías idea, pues pedías el libro. Entonces los que estaban allí, los empleados, pues te llevaba a la sección de la historia o de poesía y tal, y te cogían el libro que tú querías, ¿no? Pero normalmente si tú ibas un poco a bichear, tú lo que hacías es andar, y cuando veías un libro que te interesaba, lo sacabas, buscabas un sillón, un sitio donde sentarte, y lo ojeabas, te interesaba, ibas y lo pagabas, si no lo volvías a dejar en su sitio, ¿no? Y me acuerdo que incluso había una cestita allí para que no lo pusieran mal, tú lo dejabas en la cestita, y luego ya venía el empleado y lo colocaba en su sitio, ¿no? Fue también otra cosa muy inteligente, ¿no? Y yo no lo vi eso, luego sí, luego eso se ha extendido, ¿no? Ahora hay muchísimas librerías donde te puedes sentar y puedes ojear. La librería Luque, la obra de don Rogelio Luque y continuada luego por su viuda Pilar Sarasola, pues fue un centro importante de encuentro de esos intelectuales antes de 1936 y sin embargo a partir de 1940 aquello es simplemente un lugar para expender libros, ¿no? Fueron llegando otros pensadores al rincón que quisieron dejarme vacío, y la librería volvió a acoger el pensamiento y la palabra con aquellos antiguos muchachos de Cántico. Y cuando sale Cántico, cuando aparece Cántico, le hablamos a Ricardo Molina, a Juan Bernier, que la conocían de mucho más tiempo que yo, porque eran mayores y habían vivido todo el drama y todas las cosas. Pues le dicen que si nos cede un escaparate para mostrar la revista, ¿no? Entonces, pues, el escaparate lo monta Miguel del Moral, y la verdad es que fue una cosa de un surrealista, un verdadero encanto de escaparate lleno de las cosas más disparatadas que se pedían en anticuarios, en tiendas. Podía haber maniquís, podía haber escupideras, podía haber manos de yeso, manzanas atravesadas por grandes agujas, fanales monjiles, un puro disparate. Cuando se levanta el telón, la multitud se agolpa. Es una tarde de otoño, Cántico sale en octubre del 47 y la gente se agolpa enloquecida delante del escaparate de Miguel y no entienden nada, nada en absoluto, porque aquello no había manera de entenderlo, ¿no? Las mariposas disecadas, las cosas más inverosímiles. Y doña Pilar todo aquello lo llevaba con una paciencia verdaderamente monástica, casi, ¿no? Y estaba encantada. Yo creo que volvía a sus tiempos en que aquello había sido un foco de vanguardia en la Córdoba estrecha de la época, ¿no? Y fue muy curioso que como apenas hacía un mes de la muerte de Manolete, todo el mundo creyó que se trataba de un libro sobre la muerte de Manolete. La verdad es que la gente no entendió nada y el único que nos felicitó fue Rafael de la Hoz, el arquitecto. Busqué nuevas vías para llenar mi casa de aquellos libros prohibidos y reponer los que habían quedado convertidos en ceniza.
Yo incluso recuerdo, ¿no?, de mis años de estudiante, yo estudiaba en la Universidad de Sevilla, o mis primeros años aquí como profesor, que si yo quería buscar una obra de Neruda, si yo quería buscar alguna obra de Rafael Alberti, a donde tenía que ir era a la trastienda de Librería Luque, ¿verdad?, porque esos libros no podían estar fuera, como sí lo estuvieron en los años de la República. Este libro tiene un valor. Entonces un día se lo enseñé a mis hijos, digo, mira el libro, y papá, ¿y eso por qué? Bueno, en aquella época encontré, no me digas, digo, sí, es que estaban prohibidos, los libros que no hablaran bien de Franco estaban prohibidos. Entonces escribí aquí en la primera página, este libro me lo proporcionó de forma clandestina Rogelio Luque. Algunos ejemplares entraban en España en la dictadura de Franco, y la librería Luque, de la librería Luque nos avisaban a los que podían pensar que estábamos interesados para que los examináramos en la trastienda del local que estaba entonces en la calle Gondomar. Debían de ser a mediados de la década de los 60. Puede verse que no tenían tapas que los identificaran. Sé por mi madre que había un cuarto en la propia librería, o un sitio, ¿sí?, que había libros, que bueno, pero entonces libros clandestinos era cualquiera, ¿no? Porque me acuerdo, incluso ya en los años 60, bien avanzados los años 60, que no se podía comprar Miguel Hernández, que ahora celebramos el centenario, nada más que la editorial Losada, que venía de Argentina. O sea, cualquiera podía tener libros llamados clandestinos, ¿no? Era muy difícil, ¿no? No eran tampoco libros de nada, ni de política, ni de nada, eran simples poetas. Tiempo después, mi hijo Antonio puso su licenciatura de Derecho al servicio de aquel legado, abriendo una nueva librería Luque en la calle principal de Córdoba. Su hermano Rogelio siguió ocupándose de esta de Gondomar, tan querida. Y yo estuve junto a ellos, incluso cuando la memoria, cansada de recordar, quiso abandonarme. Yo creo que fue en 1961, que todavía era una mujer joven, ¿verdad? Debía tener unos 55 años, alrededor de 55 años, y sufrió una hemorragia cerebral que le dejó unas secuelas terribles, terribles, y más en una mujer que se dedicaba a la gestión de un negocio. Entonces ella perdió la capacidad para escribir, fundamentalmente para escribir, pero también para realizar tareas, operaciones aritméticas sencillas, ¿verdad? Y sobre todo la capacidad para denominar los objetos, es decir, lo que llamamos una afasia nominal, es decir, se pierde la capacidad para denominar los objetos, el nombre de los objetos. Entonces ella, en vez de resignarse, ¿verdad?, a esas secuelas tan terribles, lo que hizo fue esforzarse. Ella no tiene nada que ver con lo que luego se convirtió Córdoba. En la evolución se va borrando, se borra como una especie de, como si fuera una niebla, y queda nada más el hálito. El hálito no lo pueden, en Córdoba no pueden nadie quitarle el hálito, podrán estropear con las veces que la han invadido, imagínate qué le importa. Yo tuve luego una confirmación, años más tarde, cuando yo empecé mi formación con el profesor Castilla del Pino, pues él me confirmó todo esto, porque Castilla la asistió cuando tuvo la hemorragia cerebral. Y él, por la gravedad y la extensión de las lesiones, pues pronosticó que las secuelas serían irreversibles. Entonces, claro, una de las mayores, él me lo dijo así, una de las mayores sorpresas médicas que él había tenido en su carrera había sido la recuperación. La recuperación no completa, por supuesto, de mi abuela, pero sí lo suficientemente amplia como para que un día, en sus visitas periódicas que hacía por la librería, pues la viese allí de nuevo al frente del negocio. Claro, llevó una sorpresa enorme, ¿verdad? Recuerdo que un día hablando con un notario de Córdoba, no sé cómo salió la conversación, era una persona, un notario de muchos años y que conocía Córdoba muy bien y sobre todo conocía a los cordobeses y a las cordobesas, me decía, dice, mira, en Córdoba solamente ha habido dos empresarias. Una ha sido Dolores Muñoz y otra ha sido la viuda de Luque, Pilar Sarasola. De modo que ya eso te da una idea de la categoría de esta señora.
Doña Pilar Sarasola Llana murió el 14 de noviembre de 1981. Sus restos reposan, junto a los de don Rogelio Luque, en el cementerio de San Rafael, en Córdoba, lejos de la mar y cercanos al corazón de varias generaciones de intelectuales, artistas y lectores cordobeses. A mí lo que me ha cautivado más de ella era la sonrisa. Y el carácter que tenía. Era entrañable. Por ello es una figura verdaderamente encomiable, ¿no?, de la historia de Córdoba y un símbolo de las nuevas mujeres. La maravilla era la señora de la librería Luque. Una señora que era una verdadera delicia de educación. Era distinta, una mujer distinta.